Considerando lo débiles que resultaron ser los androides 19 y 20 en comparación no solo a Vegeta, sino que incluso a Piccolo, había gran expectativa en el fan del anime por saber si realmente eran fuertes esos jovencitos como los describía Trunks, o será que acaso me estaban vendiendo humo como en efecto lo haría más adelante el Supremo. Es por ello que en esta ocasión vengo a contarles el arco de los androides 16, 17 y 18 cuando aún eran la mayor amenaza, ya que justo cuando iban agarrando vuelo les dijeron no mi ciela y pasaron a ser enemigos de transición hasta que llegó una criatura desconocida, y encima Kami lo estaba promocionando como a peleador de la lucha libre. Una vez advertidos, pasemos a hablar de estos simpáticos amiguitos y lo haremos en orden ascendente, es decir de menor a mayor en cuanto a su numeración, comenzando por el androide 16. Quien es el único de este trío tan traumatizante como diría Piccolo en ser construido como un ser completamente artificial, el cual a su vez basaría su diseño en el hijo del Dr. Maki conocido como Gebo, y que fue en vida un soldado de la Patrulla Roja de acuerdo a Super Hero. Comparte algunas semejanzas con el buen Octavio, ya que ambos son extremadamente altos y prefieren evitar las peleas de ser necesario. Todo esto debido a su amabilidad y gracias a esa característica es que sería catalogado como un fracaso. Casualmente a los Saiyajin que no les gustaba el combate eran etiquetados como guerreros de clase baja, por lo que en ese sentido, tendría una pequeña semejanza con la madre de Goku. Además que de un modo u otro, su amor por la naturaleza se lo terminaría pasando 17, quien en Super chambearía como guardián en una reserva. Es con diferencia el androide más poderoso que fue creado por el Dr. Gero, sin ayuditas externas como Cell e incluso la guía oficial número 7 lo cataloga como alguien más fuerte que el androide 13. Cuenta la leyenda que su vestimenta serviría de inspiración para el traje que Gohan usaría en su faceta como Gran Saiyaman, además que no sería despertado en el futuro de Trunks. Pero algunos especulan que ante el deceso prematuro del Cocoon, es posible que si hubiera abierto los ojos ayudase al hijo de Vegeta para detener a sus pares con la intención de salvar la naturaleza, pero considerando que en el futuro las cosas están de cabeza, es posible que en esa realidad el hombre fuera alguien malvado también. Su actor de doblaje vendría a ser el caballero Enrique Cervantes, quien previamente daría vida a Freezer en el especial noventero de Bardock, y tendría otros personajes pero de menor relevancia como Kunchi del universo 11. Los androides 17 y 18 vendrían a ser los primeros hermanos gemelos en lo que corresponde al canon de Dragon Ball, pero en general ese puesto lo tienen esos morados federales que aparecen en la película de Turles, y a los cuales le seguirían Abo y Kado, Bills y Champa, o por ahí los dragones de 3 y 4 estrellas. En el caso del ninja Murasaki es un tema aparte, ya que si bien todos son exactamente iguales, la cantidad de hermanos supera con creces a lo que uno entiende como gemelos. Estos señores antes de ser convertidos en androides, aunque realmente debieron ser catalogados como cyborgs debido a que fueron humanos con partes mecánicas, tenían nombre y estos eran Lápiz y Lazuli, quienes en conjunto forman el de una piedra preciosa. Y se sabe o se sospecha ese par eran unos delincuentes al mismo estilo que Bonnie y Clyde sin llegar a los arrumacos norteños, aunque la teoría dicta que casualmente vivían en la capital del norte debido a la proximidad del laboratorio y de algún modo, Don Ramón se las arregló para secuestrarlos y convertirlos en lo que son ahora, derivando de allí el odio que le tienen al vejete. Cuenta la leyenda que estos dos fueron diseñados por la esposa de Toriyama, la señora Yoshimi Kato, mejor conocida en el mundo artístico como Nyachi Mikami, quien también se desempeñaba como mangaka, y que ya había realizado algunos aportes a la serie como el nombre de la técnica insignia del protagonista. Si te preguntas qué partes de sus cuerpos fueron mecánicos, de acuerdo a la guía oficial número 4 estas son el controlador de desactivación por si se pone malcriados, un dispositivo de autodestrucción y un mini reactor de energía, el cual les brinda precisamente toda esa energía ilimitada, aunque hay una pequeña inconsistencia en ese detalle, ya que no se explica en retrospectiva por qué el Dr. Maki les colocó ese dispositivo y no hizo lo mismo en el cuerpo que se supone asignaría para sí mismo. Pero debemos recordar nuevamente que Torigod se vio obligado a replantear nuevos enemigos porque 19 y 20 no convencían del todo, y en esas situaciones que decidió hacer a los nuevos enemigos mucho más peligrosos como tu amiga recién engañada. Y no me vengan con que no podía colocarlo en un cuerpo artificial, ya que 16 también tenía esa característica. Ahora bien, por parte de 18, vendría a ser la primera y única enemiga femenina en el canon de Dragon Ball Z, ya que previamente había aparecido en un relleno la princesa serpiente, además que la rubia técnicamente vendría a ser la base para diseñar a Sangia en la película de Bojack. Además que una chica sea referenciada mediante un número, en lo personal me recuerda a la doctora Remy Hadley de Doctor House, a quien solían decirle simplemente la 13. La actriz de doblaje para la rubia sería María Cristina Camargo, quien previamente prestó su voz para Poirot Lange, aunque ocasionalmente suplía a Rocío Garcel para interpretar a Bulma. Sin embargo, la doña no llegaría a doblar la voz de 18 en Super. Mientras que el actor de doblaje asignado para 17 sería el buen Genaro Vázquez, quien más adelante prestaría su voz para el Supremo Kaiosama, la fusión con Kibito, Tapión y ese personaje que por poco le hacen NTR en GT.
El número 3 dentro de la etapa Dragon Ball Z ha sido un tanto recurrente ahora que me doy cuenta, ya que además de estos señores, 3 también eran los Saiyajin que vinieron a fregar la paciencia en su momento, 3 fueron los muchachos que viajaron a Nameku, 3 fueron los androides en la película de los 3 Saiyajin, 3 fueron los androides que Trunks eliminaría en su futuro, 3 fueron los soldados de Babidi y casualmente lucharían contra 3 Saiyajin, y así puedo seguir todo el día como diría el Capitán América. Ahora sí, tras mencionar unos cuantos datos, pasemos de lleno con la serie donde justo antes de derribar la puerta, Trunks menciona que deben esperar a Goku para después pelear y Vegeta le responde que no es necesario. Y efectivamente el príncipe tendría razón ya que con o sin la ayuda del prota, de cualquier modo los Zetas hubieran perdido y con ello, Goku hubiera valido barriga como sucedió en la línea original, haciendo inútil hasta cierto punto el viaje de Trunks. El hombre por poco moja sus pantalones como su versión bebé al estar cara a cara con los androides y asegura que son terribles debido a su experiencia. Sin embargo, y como bien sabemos, los androides de esta línea temporal no son unos miserables como sus contrapartes. Algunos aseguran que es debido a la presencia de 16, pero honestamente lo dudo ya que tuvieron la oportunidad de eliminar a los Zetas como estaba escrito, pero decidieron mejor dejarlos con vida sin la necesidad de que el grandote abogue por ellos. Además que debemos recordar estos jovencitos reemplazarían a los androides 19 y 20 en el futuro de Trunks, quienes hemos visto eran unas auténticas máquinas de banear gente e iban a ser los enemigos finales en un primer momento, por lo que debido a esa reescritura los gemelos se vieron forzados a ser señalados como los villanos principales en el futuro, mientras que acá serían utilizados como una transición al no convencer del todo y por ende, era más fácil empatizar con ellos siendo buenos en lugar de malos. Todo esto amparado en que las llegadas de Trunks y Cell desde diferentes líneas del tiempo alterarían algunos detalles en el pasado, como Flash al momento de salvar a su mamá en el pasado, y como consecuencia desataría el Flashpoint. Maki comenta que los muchachos eliminaron al androide 19 y por ello, 17 concluye que fue ese androide quien terminó de construir al viejo en un ser mecánico, por lo que deducimos en la película de los 3 Saiyajin también debió existir ese gordo. Caso contrario, el buen Gero no figuraría como androide y muy posiblemente fue eliminado junto a su creador. Pese a que el androide 19 era muy débil en comparación a estos dos personajes, vendría a ser el mayor éxito a ojos del Doctor, ya que sería el único a quien podía controlar sin complicaciones. Probablemente se deba a que el viejo era más fuerte, aunque hubiera sido interesante saber qué hubiera ocurrido si el gordo albino era más poderoso que su creador. Seguirá igual de dócil o quizás presentaría algunas dificultades. Esas son cuestiones que nunca lo sabremos oficialmente. 18 amenaza con despertar al número 16, provocando que al doctor le dé un ataque de ansiedad, como es muy común entre los jóvenes hoy en día, debido a que el hombre en teoría es muy peligroso. Sin embargo, su personalidad desde el inicio era muy dócil, al menos mientras no digas la palabra Goku en su delante y surge la duda del por qué le tenía miedo. Posiblemente se deba no solo al gran poder que reside en su interior por el tipo de androide que es, y en consecuencia lo difícil que se supone era manejarlo, sino también porque al ser una máquina existía la posibilidad que no llegase a distinguir aliados de enemigos, siendo un peligro para todo lo que se mueve, como terminarían resultando los androides 17 y 18 en el futuro, o el propio Cell. Trunks asegura que jamás conoció a número 16 y para eso hay algunas teorías, como que los androides 17 y 18 nunca se animaron a despertarlo, o por ahí que la cápsula del tipo se encontraba en la zona subterránea, donde se suponía iba a desarrollarse Cell, por lo que de ser ese el caso, hasta antes de la destrucción de su línea de tiempo en Super. El hombre debió seguir ahí pero tras derrotar a los androides, Trunks ya no se interesó ni en ellos ni en el laboratorio. Aunque otra teoría dicta que el Dr. Gero no se limitó a destruir sus fracasos hasta el androide 15, sino que también se encargaría del 16. A los muchachos les sorprende la posibilidad que 16 pueda destruir el mundo por completo. Sin embargo, para la escala de poder en esta franquicia, el hecho de destruir planetas es un requisito mínimo que se le pide a un villano desde que Vegeta por poco hace añicos la Tierra durante su duelo contra Goku. En el anime podemos ver que número 17 tiene la capacidad de analizar el poder de 16. Sin embargo, en el manga no ocurre eso, y se limita a decir que es el androide más fuerte. Don Ramón pagaría el karma por haber atravesado a Yamcha como si se tratara de una brocheta. Sin embargo, lo atacarían de un modo diferente, el cual recuerda más que nada a Tamborín aplicándole esa jugada al monstruo Gilan. Aunque no sé qué sentido tiene el haber gritado de dolor, recordemos todo su cuerpo es mecánico salvo el cerebro y por ende, no posee los nervios que mandan la información del dolor, o al menos eso creería. Nuevamente el Dr. Maki pagaría el karma al ser decapitado. Recordemos en el manga le hizo algo similar a un conductor, y a diferencia de 19 pero semejante a Gurdo y más adelante el buen 16, su cabeza tendría la capacidad de hablar, hasta que eventualmente sería eliminado por 17. Aunque en la serie se omitió cómo terminó la cabeza a diferencia del manga, donde todo es muy explícito y similar caso ocurriría más adelante con número 16. Esta secuencia de imágenes sería reutilizada en la película de los 3 Saiyajin, siendo de paso la primera de 3 ocasiones que el viejo sería eliminado en pantalla por su creación,
ya que además de la película también valdría barriga a manos de la versión Super de su androide. Este detalle convertiría a 17 en el primer personaje de la franquicia que eliminaría a su propio creador o similar, y le seguiría más tarde el buen Broly en su película original, aunque medio se puede considerar a Goku luego de quitarle la vida al abuelo Gohan. En el anime vemos que 17 llama con la mano a Krillin mientras se situaba detrás de Tenchi. Sin embargo, en el manga no ocurre ese llamado ni tampoco está detrás del otro calvo. Aunque creería ese gesto que hace 17 con la mano se lo he visto a alguien más, pero no estoy del todo seguro. Vegeta asegura que los androides matan a los buenos para nada sin importar que sean padres o hijos similar a los Saiyajin, lo cual vendría a ser un tanto irónico ya que ellos mismos debieron ser eliminados en esta línea de tiempo. Además que Tarles en su película mencionó que era típico que un niño Saiyajin elimine al padre, sobre todo cuando se transforma. Tras la destrucción aparentemente del laboratorio, número 16 debutaría en el capítulo 134 de la serie y Krillin casi mea su pantalón al creer que tendrá un enemigo más. Sin embargo, el hombre nunca lucharía contra algún guerrero Z, por lo que a posteriori, en realidad estarían ganando un aliado. Krillin menciona que 16 se ve demasiado fuerte. Sin embargo, estas palabras hacen contraste con lo que diría Mr. Satan, quien aseguraría no se ve tan fuerte que digamos. Tras la marcha de los androides, veríamos el origen de ese clip que representa a tu novia buscando conflicto como si fuera un deporte y sí, los androides no veían como una amenaza a los muchachos incluido el frentón. Además que esta sería la única vez en que Trunks se refiere como Kakaroto hacia el prota. Esta sería la primera de 4 ocasiones en que Vegeta golpearía a su propio hijo como buen hincha de Boca, ya que más adelante veríamos en un recuerdo propio de la serie como Vegeta golpea a Trunks en la habitación del tiempo. De similar forma cuando el futurista intentó evitar que el verde se desarrolle por completo, y finalmente en la saga de Buu cuando le propinó un golpe en toda la cara al Trunks del presente. Aunque he de mencionar que en la película de Bojack también hubo una ligera caricia, la escena de Yajirobe limpiando su bufanda no forma parte del manga. Además que Bulma levantando a su hijo y diciendo que alto estás, es un tanto similar a lo que haría Goku en un recuerdo, aunque esta vez con Gohan como bebé. No veíamos a Goku descalzo desde que entrenó con el buen Bobulls. Además que el carácter chino situado en su habitación se pronuncia Fu, y significa buena fortuna, suerte o prosperidad. Al momento que Vegeta intercepta a los androides, notamos que es selectivo cuando alguien se burla de él, ya que en este caso asegura que no le molestaba. Sin embargo, en casa de Bulma no le agradó que se rían de él y su polo rosado. Además que amenaza con eliminar a los 3 androides, ya sea de manera individual o contra todos a la vez. Esta escena puntual me recuerda a la vista en la saga de Hades, luego que el Fénix rete a los 3 jueces para pelear y que ellos mismos escojan el orden. Aunque ahí Fénix farmeó aura, mientras que acá Vegeta valdría barriga. Luego que 16 se niega a pelear, el frentón adivinaría que el grandote tiene un indicador de fuerza ya que menciona a ese sujeto sabe muy bien su poder de pelea, aunque su negativa no fue por miedo, y en consecuencia número 18 decide aceptar el reto, a lo que Vegeta menciona no será flexible solo porque sea una mujer. Y en efecto el hombre tiene razón ya que anteriormente atacó de gratis a Bulma con insultos, no habrán sido golpes pero una cosa no quita la otra. Aunque es un tanto llamativo ver al príncipe luchar contra la rubia, ya que en las 2 representaciones del futuro donde es eliminado, quien le arrebata la vida es 17 y no tu waifu. No veíamos luchar a un enemigo rubio desde el General Blue, a menos que consideremos al Giz de Temu. Además que 18 sería la primera mujer que recibe un golpe de lleno en toda la cara en lo que se refiere a Z, detalle que únicamente se repetiría por parte de Videl cortesía del defensor de la igualdad de género. Aunque en general me parece que la primera en recibir ese trato fue Lange, luego que el prota se metiera en su cama sin siquiera invitarla al cine. A diferencia del manga, en el anime vemos que los combatientes salen a dar un pequeño paseo, además que Yajirobe sería el único personaje en toda la franquicia al que le caería 2 veces una dosis de orina en toda la jeta. Algo que tampoco aparece en el manga es el pastor junto a sus ovejas siendo atacados por el Saiyajin, ni la pelea que tuvieron esos dos en plena autopista. Además que por un momento veríamos los leggings de 18 se fueron de sabático y si bien habrían algunos caídos, ninguno de ellos forma parte del canon. Al momento de regresar a la carretera donde estaban 16 y 17, Vegeta ataca aunque no lograría impactar a la rubia en ese momento, pero sí que latinaría a un camionero, que recuerda un tanto al androide 13 pero además de ello, sería el primer personaje terrestre eliminado por el príncipe que sí aparece en el manga. Y nos tendríamos que esperar un poco hasta que vuelva a probar sangre humana en la saga de Buu. Además, Vegeta amenaza con hacerla pedazos para que no vuelva a reírse. Esta frase es un tanto similar a la que el mismo Vegeta le diría al Buu gordo, diciendo que lo hará polvo para que no vuelva a reconstruirse. Vemos al maestro Rochi con sus revistas eróticas no muy lejos de Maron, pese a que en capítulos anteriores intentó esconderlos, y me parece esta es la única ocasión en que el maestro ataca a su propia mascota.
No agarraban a cabezazos al príncipe desde que Sarbon lo trató como su mascota por no decir otra palabra, además que tras la llegada de los muchachos al campo de batalla, 17 asegura que la rubia no podría derrotar a todos los guerreros. Sin embargo, yo tengo mis dudas, considerando la enorme diferencia de poderes entre la rubia y los Saiyajines. Además que Picoro aún no se había fusionado, sin olvidar que durante todo el combate la doña no arrojaría energía en ningún momento, y mira nomás cómo lo dejaron al frentón. Pero considerando que Tenchi tiene bajo la manga un as con la forma de Kikohu que fue capaz de frenar a Cell, la situación es un tanto ambigua. Vegeta asegura que prefiere valer barriga solo en lugar de luchar junto a los Zetas. Sin embargo, eso es contradictorio con lo visto en la saga anterior, ya que era tanta su desesperación por derrotar a Freezer que se alió con los muchachos. Tras reanudar la pelea, Vegeta le conecta un golpe a 18 que destruye gran parte de su ropa. Este detalle sería referenciado en el especial del Trunks del futuro, luego que Gohan dejara la ropa de 17 hecho trapo. Al momento que 18 se quita su chaleco, se puede decir que ella no utiliza sostén, además que el daño en la parte superior de su ropa medio sería reutilizado en la película de Bio Broly, y durante el intercambio de golpes Picoro pronosticaría la eventual derrota de Vegeta, similar a lo ocurrido en la saga de Freezer, donde ya lo daba por derrotado al ver su enfrentamiento contra el tirano. Picoro asegura que mientras más luche Vegeta, sus energías eventualmente irán disminuyendo a diferencia del oponente. Esta situación es exactamente igual a la que viviría el verde contra 17, por lo que es válido mencionar que Picoro no tenía opciones reales de derrotar al androide en su momento. Notamos brevemente que la ropa negra superior de 18 está intacta por un momento, pero en la siguiente toma vuelve a estar dañada, además que esta sería la primera y me parece única ocasión en que le rompen el brazo a Vegeta, adoptando una pose previamente vista en sagas anteriores y que sería recurrente incluso más adelante. Pero el hecho de que le hayan roto el brazo se puede catalogar como el karma tras lo ocurrido a 19, ya que un poco más adelante incluso le romperían los dos, sin olvidar que el movimiento utilizado por la rubia sería visto nuevamente en GT, luego que su hermano elimine a Krillin y la doña busque venganza. La intervención de Trunks al ver que su padre está valiendo barriga es similar a la de los muchachos cuando 19 había puesto en jaque al prota, además que sería la primera ocasión en que esa espada sería dañada en combate, detalle que se repetiría durante la película de los 3 Saiyajin. A pesar de que el odio de Tenchi hacia Vegeta es de conocimiento público como el nuevo cast de los X-Men, podemos notar que el Saiyajin intenta ir en su ayuda, además que se suponía la rubia se había quitado su chaleco, pero al momento de sujetar a Vegeta, parte de él aún está puesto. A diferencia del anime donde podemos ver claramente que los animales suelen acercarse a 16, en el manga no se aprecia ese detalle aunque sí lo menciona, además que el golpe propinado por 17 a Picoro sería un ligero avance de lo que estaríamos por ver durante su combate más adelante, sin olvidar que esta no sería la única vez dentro de esta saga que por poco le rompen la espalda a Vegeta, ya que con el correr de los episodios veríamos a Cell aplicarle una dosis parecida. Vegeta gritando de dolor con una de 18 encima no figura en el manga, además que tras la derrota aplastante que tuvo ante la rubia, estos dos no volverían a compartir diálogo alguno, y si bien no llegaría a pelear contra 17 en este momento, el príncipe deberá aguardar hasta GT donde no solo lucharía con una versión infernal del androide, sino que también contra su fusión. Y mientras a unos les han dado la paliza de su vida, vemos al maestro Rochi durmiendo aunque por alguna razón en su revista aparecerían las mismas señoritas en cada página, además que al momento en que Maron es abordada por dos tipos y cae al agua, da a entender que no sabe nadar. Sin embargo, eso se contradice con lo visto en la minisaga de Garlic, donde era muy capaz de nadar y de hecho la veríamos hacer eso un poco más adelante. Pero la cosa no acaba ahí, ya que por primera vez tendríamos una idea de la tortuga en su faceta como peleador, aunque en la saga de los Saiyajin su poder era por debajo de 1, y ellos en teoría deben tener 5 de fuerza, además que técnicamente tanto la tortuga como Yamcha estuvieron a punto de hacerle NTR al pobre Krillin, pero por diversos factores no se concretó. Vemos que la manga blanca de 17 se fue de sabático, pero más allá de ello Krillin intenta dialogar con los androides para evitar que eliminen a Goku, y si bien sus intentos no llegarían a buen puerto, este recurso sería reutilizado y con mejores resultados en la saga de Buu, luego que Mr. Satan logre convencer al Buu gordo de no volver a eliminar gente. Veríamos por primera vez una señal de afecto de 18 hacia Krillin, el cual en retrospectiva sería el primer aviso de su futuro como pareja, además que dicho beso traería como consecuencia la perfección de Cell y con ello, la muerte del prota. Momentáneamente vemos que Krillin tiene la esclerótica blanca, pero al margen de ello Trunks asegura que los androides actuales eran más fuertes que los de su línea temporal, ya que asegura podía mantener un combate. Sin embargo, esa afirmación no es del todo cierta a mi parecer. Recordemos en el manga 17 le especifica a Gohan antes de eliminarlo que nunca habían peleado con todas sus fuerzas, y teniendo en cuenta que la fuerza de Trunks en ese momento era muy similar a la de Gohan, me parece correcto asumir que en ambas líneas temporales los androides tienen la misma fuerza y en ambas se contenían para no eliminar a sus rivales, ya sea porque se quedarían sin juguetes o porque no tenían intención de tomar sus vidas. En el anime observamos que Picoro le arroja energía a los muchachos luego que Krillin le dijo que eran amigos, sin embargo en el manga se limita a gritarles y se va del sitio, además que
que Krillin se percata que Piccolo busca fusionarse con Kami y en consecuencia, dar origen a un super guerrero Nameku. Dicha etiqueta fue utilizada previamente por Kaio durante la película de Slag, al tildar de ese modo al Nameku malvado. Krillin erróneamente le dice a Trunks que todo el mundo sabe que él es hijo de Vegeta con excepción del príncipe. Sin embargo, el frentón fue el primero en darse cuenta sin la necesidad de escucharlo por boca de Trunks. Además que en el anime aparece volando en estado base, sin embargo en el manga lo hace como Super Saiyajin. Vegeta está molesto por su derrota y asegura que los androides se han reído de él. Sin embargo, no sería la única ocasión en que utilizaría ese diálogo, ya que en la saga de Freezer diría unas palabras similares luego de percatarse que le robaron una de las esferas. Además, el príncipe asegura que lo pagarán muy caro, y si bien no llegaría a golpearlos, medio se puede decir que se vengaría de la rubia al permitir que se la absorba. Maron vendría a ser el personaje que más parejas conocidas tuvo a lo largo de la serie, con unas 12 en esta escena, y a ello debemos añadirle a Krillin por lo que en total fueron 13, aunque resulta curioso que haya tildado al pelado como su verdadero amor capítulos atrás, pero bueno, he de mencionar que esta sería la última vez que veríamos a Maron. Además que Krillin en teoría nunca supo que ella volvió a la casa del maestro, pero sería mencionada en Super, aunque por poco le arrancan la cabeza a 17 por ello. En nuestro idioma, el maestro asegura que rogará a todos los santos para que ya no vuelva, sin embargo en el japonés menciona que quería restregar su cara en los pechos de la chica, similar a lo que pretendía hacer cuando se enteró que el pelado se iba a casar con ella aparentemente. Krillin asegura confiado que ninguno de los androides tiene un radar para detectar energía, sin embargo el pelón no contaba con la astucia de 16, además que la escena de Gohan y compañía en la corporación Cápsula no forma parte del manga. Al momento de marcharse, Gohan asegura que no entiende a las mujeres, y esa falta de entendimiento se extendería por lo menos hasta la saga de Buu, donde confesaría no ser capaz de entender a Videl, aunque aquí entre nosotros a mí también me dificulta bastante. Durante el trayecto de Piccolo hacia el templo sagrado, Kami nos cuenta brevemente cómo expulsó la maldad de su corazón y en consecuencia nació Piccolo Daimaku. Sin embargo, en dicho relato únicamente menciona a Goku como aquel personaje que detuvo a su contraparte, omitiendo de este modo el aporte del señor Mutaito, ya que de no ser por la Tierra hubiera valido barriga mucho tiempo atrás. Canónicamente hablando, esta sería la primera vez que Piccolo visita el templo sagrado, ya que si bien con anterioridad fue visto ahí durante la invasión de Garlic, dicho enemigo no figura en el manga, además el kanji de Kami es de color negro, sin embargo lo habitual es verlo de color rojo. Al final del episodio 137, vemos que los verdes están cara a cara frente al templo, sin embargo en la apertura del siguiente capítulo, notamos que están a un costado de la plataforma. Mientras que por el lado de los muchachos, Tenchi asegura que irá a entrenar aunque no supone sea una gran ayuda. Sin embargo, el guión le daría una pequeña sorpresa al ser capaz de detener a Cell. Pero como Tenchi mismo mencionaría, a final de cuentas no resultó de mucha ayuda al no evitar que Cell perfeccione su cuerpo. Es curioso ver a alguien como Yamcha leer un libro de artes marciales, considerando el enorme poder que tiene para los estándares normales. Además que el vehículo robado por los androides en el anime es de color rosado, mientras que en el manga es amarillo, pero esa no sería la única diferencia entre ambas situaciones, ya que en la serie los afectados llamarían a la policía, mientras que en el material original no se apreciaría esa intervención. Otro añadido de la serie es la presencia de esos motociclistas, donde notamos que el aparente líder es muy similar a ese personaje que aparece tanto en el capítulo 80 de la serie original como en la película de Bojack. La chica que los acompaña recuerda un tanto la Bulma de Dragon Ball con su peinado de colita. Vemos a un tipo que es muy parecido al vampiro que trabajaba para la vieja baba, así como ese enmascarado que tiene cierta similitud con el hombre invisible luego que le cayera la sangre del maestro. Sin olvidar por supuesto al cocodrilo con gafas, quien en un inicio fue visto como un amigo del maestro, pero posteriormente estaría ligado a la vida criminal en la saga de Piccolo Daimaku, donde casualmente compartiría pantalla con dos personajes que serían vistos en este episodio. Aunque el diseño del grandote me recuerda al soldado que fue atravesado por Piccolo en el Palacio del Rey, además que dos de los primeros en ser despachados tienen cierto parecido a los hermanos Oro y Plata. 17 diciéndole a la rubia si le agrada la ropa de los motociclistas bien pudo ser un guiño a Terminator, ya que recordemos ese robot le iría quitando la ropa a la gente cada vez que puede, pero a 18 no le gustó vestir como ellos. Ese cartel promociona una gaseosa cuyas letras recuerdan evidentemente a la Coca-Cola, además que durante la persecución, notamos que en la van figura el término Company en lugar de Company, aunque me resulta un tanto curioso la actitud callada que tienen los androides, ya que si los comparamos con sus contrapartes del futuro hay una clara diferencia ya que ahí son muy escandalosos. Además que la reacción de 18 cuando le cortan el cabello también es muy diferente dependiendo en qué tiempo lo hagan, ya que mientras en el presente solo te mira con cara de enojada, en el futuro expresa su enojo con acciones. 16 dejándose poner las esposas recuerda un tanto a Nappa en el capítulo 11,
Considerando que ambos son gigantes y similar a lo ocurrido en ese episodio, acá también la fuerza policíaca se vería tristemente dañada, no por los Saiyajin en ese momento sino por Doña Lancha en un rellenuto. Trunks sorprendiéndose ante la noticia que Milk es la esposa de Goku no tiene mucho sentido que digamos, considerando que la doña estuvo viva en el futuro, es de suponer que el hombre la conozca por su cercanía con Gohan. Los muchachos deciden trasladar a Goku en el avión de la cápsula 576, la cual volvería a ser utilizada dentro de la serie en la saga de Buu, luego que Vegeta arrasara con los asistentes del torneo y Bulma pretendiera revivirlos. Sin olvidar que en el futuro de Trunks dicha nave fue empleada por la genio para llevarse a Gohan con la esperanza de invocar a Shenlong, pero ya los habían madrugado. Es posible que la reacción de Milk al ver que su hijo regresó sano y salvo haya sido un calco en el futuro de Trunks, considerando que en esa ocasión Gohan fue el único sobreviviente en contraste con los demás guerreros. La escena en que los muchachos están degustando la sopa preparada por Chaos no forma parte del manga, además que Oolong comenta que esa sopa sabe 1000 veces mejor que la preparada por Krillin. Sin embargo, ese diálogo medio se contradice con lo visto en la película de Cooler, donde el pelado estaba preparando casualmente un platillo durante el campamento y al cerdo le gustaba mucho el olor. Además que Oolong es un sinvergüenza ya que no sabe cocinar y prueba de ello es lo visto en la película del Dr. Willow, donde terminaría quemando el almuerzo. En el manga Milk no le propone a su hijo que estudie en pleno vuelo, además que Trunks sugiere la idea de regresar en el tiempo porque ahora ya sabe la ubicación del laboratorio y pretende destruirlo para que los androides no despierten. Casualmente esa misma idea tuvo su madre pero nadie la apoyó en su momento, pero ahora que saben por experiencia lo poderosos que son, si quieren evitar su alzamiento. ¡Qué ironía, ¿no crees? Es un poco cuestionable que en un ejercicio de fracciones, los factores sean solo variables para que el resultado final sea 1. Además que Trunks confiesa la idea original de hacer sus viajes era descubrir el punto débil de los androides, detalle que en efecto encontrarán más adelante al hallar los planos. Y en caso ese plan fracasara, tenían pensado llevar al Cocoon al futuro para que haga trizas a esos individuos, hecho que no sucedería en esta saga pero sí en la de Black. Durante el recuerdo en su época, notamos que las cejas del hombre son rubias en su totalidad, además que aparentemente en el futuro de la continuidad del anime, ya que este recuerdo no aparece en el manga, no era tan raro ver gente con espadas, ya que veríamos entre los sobrevivientes a unos jóvenes con dicha arma e incluso uno recuerda a Gohan en la saga de Buu, además de alguien muy parecido al propio Trunks, pero sin duda lo más resaltante es ver a una doña muy parecida a Maron. Los androides entrando a una zona de sobrevivientes para posteriormente eliminarlos puede ser un guiño a Terminator, donde uno de esos robots asesinos acaba con varios de los amigos de Kyle Reese. Además, esta sería la primera vez que el hombre sería visto utilizando su pistola, y si bien no llegaría a dispararla nuevamente porque Trunks lo asustó, Super 17 sí que utilizaría unos proyectiles en pleno combate. Durante el viaje de los androides con aparente dirección a la casa de Goku, 16 les comenta que el hombre vive en la región 439. Esta información sería contrastada en el debut de la saga de Buu cuando Gohan le comenta a la rubia dónde vive, y también sería evidenciado en la película de Broly, donde veríamos su dirección en la ficha del nene. La pesadilla de Goku no forma parte del manga, siendo ya la segunda en esta saga luego que lo visitaran 19 y 20, aunque es inconsistente que el prota haya soñado con ellos precisamente ya que se supone no conoce el físico de ese par ni ha escuchado su descripción. Además que por alguna razón la ropa de 18 se encuentra en el mismo estado que tras el combate contra Vegeta. Algunos le atribuyen que conozca a esos señores porque puede leer la mente como se vio en la saga de Freezer, pero aún de ser ese el caso, por lo menos debe tocar la cabeza de alguien para que funcione esa habilidad. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió acá. 17 eliminando a Krillin individualmente casualmente se repetiría tanto en el episodio 164 y en GT. Sin embargo, esta sería la primera vez que 18 le arrebata la vida a Gohan, ya que si bien en el especial para la televisión ella lo hizo junto al Peluca, en el manga sería 17 quien lo aniquile. Esta sería la primera vez que vemos a Milk valiendo barriga, y si bien el enojo del Cocoon no tendría ningún fruto, en la saga de Black tras enterarse de lo que hizo ese miserable con su familia, tendría una reacción similar y esta vez sí podría desquitarse con alguien. Trunks siendo atravesado por su espada en ese sueño se puede considerar como una premonición, ya que recordemos más adelante valdría barriga siendo atravesado por un androide, específicamente es el Super Perfecto al final de su saga, además que podemos notar los colores de la etiqueta de la patrulla roja están invertidos. Vegeta como si fuera la gata bajo la lluvia es un detalle exclusivo del anime, ya que en el manga el cielo estaba muy despejado y parece que la golpiza alteró su memoria, ya que durante el combate la rubia le comenta que ninguno de los dos tiene sus habilidades, pero acá escuchamos que aparentemente la chica le dijo que ambos son basura. Entonces, ambos son basura. Vegeta menciona que, tras derrotar a los androides, luego será el turno de Kakaroto. Dicha promesa o amenaza como mejor quieras tomarla, sería una réplica de lo visto previamente por parte de Piccolo, ya que una frase similar comentó antes de enfrentar junto al prota ya sea a Raditz o Garlic. Y esta misma situación también se vio cuando el propio Verde amenazó a Vegeta con eliminarlo después de su hipotética victoria sobre Freezer en segunda forma.
Yamcha le pide a Krillin que le avise a Bulma sobre la situación, aunque el pelado no quiere hacerlo en un principio porque teme la reacción de la doña. Este detalle ha sido recurrente en Z un par de veces, ya que era el encargado de decirle a Milk sobre el deceso de su esposo y secuestro de Gohan, y más adelante en el inicio de la minisaga de Garlic. Fue convencido guiño guiño por Maron para que se disculpe con Milk por el escape de Gohan a Kame House. El tema que se escucha mientras Krillin espera que la comuniquen con Bulma vendría a ser el opening de Dr. Slump, y tras enterarnos sobre la segunda máquina del tiempo, me llama la atención que la doña hable en voz alta y no despierte a su hijo, quien aparentemente posee sueño frágil. Teniendo en cuenta que Trunks, Gohan y Bulma irían a revisar la máquina del tiempo extraña, casualmente se trataría de la misma alineación de personajes protagonistas en el futuro. Además que veríamos la primera ocasión que la madre de Bulma abre los ojos en lo que se refiere a Z, detalle no muy común pero que sería más frecuente en el anime de Super. Trunks menciona que la capital del oeste, es decir el lugar donde se ubica la corporación Cápsula, está destruido y que se esconden en una base secreta. Sin embargo, ese diálogo se contradice con lo visto en el especial para la televisión y en el episodio 194, donde claramente vemos que tanto él como su madre residían en el interior de una alicaída corporación Cápsula. Al encontrar la nave, Gohan sugiere que la máquina fue derretida desde el interior del mismo. Este método de escape, por así decir, es similar a lo hecho por Vegeta en la saga de Freezer, ya que el hombre destruiría por dentro la nave de su antiguo jefe para robarse las esferas. Los muchachos examinan la nave por dentro y encuentran un objeto raro, a lo que Bulma cataloga como un huevo y siendo ese el caso, a posteriori nos enteraríamos que Cell proviene de ahí y por ende, sería el segundo enemigo que vemos procede de un huevo, luego de lo visto por parte de Piccolo y los chacales de su padre, aunque he de aclarar en el caso puntual de Cell, se vio forzado a ello porque era muy grande para la nave. La escena de Ulon quejándose por la posibilidad de que los androides vayan a Kame House buscando al prota no forma parte del manga, el maestro autoproclamándose el dios de las artes marciales para luego ser catalogado como un simple viejo por parte del puerquito, es muy similar a lo visto en la película del Dr. Willow, ya que su ayudante también catalogaba a Rochi como el dios de las artes marciales, pero Bulma lo bajaba de su nube y aseguraba que eso era en la prehistoria. 18 pidiéndole a 16 que hable no forma parte del manga, pero al margen de ello veríamos lo que vendría a ser la coraza de Cell, la cual tiene cierto parecido con Hildegard luego que mudara de piel. En el anime vemos que a Bulma se le escapa la gorra, sin embargo en el manga no ocurre eso, además que en su siguiente aparición la veríamos nuevamente con eso en la cabeza, sin olvidar que el pantalón de Trunks por un momento adquiere el mismo color de su chaqueta. Kami asegura que la nueva criatura es mucho más fuerte que los androides, sin embargo eso no es correcto del todo, ya que si bien tiene mucho más potencial que ellos, en ese momento de la historia estaba muy lejos de los muchachos en cuanto a poder. Con ese dato finalizamos por ahora este tramo de la serie, ya que en adelante sería Cell quien tome las riendas de la saga y se vuelva el enemigo a vencer, pero al margen de ello hubiera sido fantástico ver a esos tres como los enemigos finales, siendo buenas personas dentro de todo pero obligados a cumplir con su objetivo, ya que un escenario hipotético donde conflictos de intereses como Krillin queriendo detonar a 18 colocaría al pelado en una situación complicada, o por ahí ver que Gohan empatiza con 16 por su amor a los animales, pero se ve obligado a luchar porque quieren eliminar a su padre. Eso sí, la breve pero icónica pelea entre esos señores y los Zetas, aunque siendo más específico el duelo entre Vegeta y número 18 me agradó bastante, ya que una cosa es confiar en tus habilidades y otra muy diferente es ser alguien pedante, por lo que bajarle los humos a alguien siempre es bienvenido. Aún así fue divertido ver cómo los androides jugaban con los motociclistas, a quienes les tuvieron mucha paciencia si me lo preguntan, pero quien también resultaría ser alguien paciente fue Cell, ya que como le diría más adelante Piccolo, el hombre necesita mucho tiempo para hacer sus cosas, pero esos detalles se comentarán en el siguiente video. Bueno, este fue mi aporte y espero les haya gustado. Yo soy Saba y me despido. Bye.